Buenos dedos, soy el Dr. Cerebro. Y hoy vamos a hablar de nuestro libertador, el peruano libertador, que es José Faustino Sánchez Carrión. Generalmente se asume que Bolívar y San Martín son los dos libertadores, pero se omite el que permite la conexión, el que expresa en ese momento el espíritu de los peruanos, es José Faustino Sánchez Carrión. No se puede decir que se ha olvidado. Hay mil instituciones que se llaman así, calles, pero no se lo conoce, no se sabe lo que hizo. Y queremos destacarlo por tres elementos virtuosos: su republicanismo, el convencimiento de que la república era la forma de organización estatal más adecuada para un país como el Perú, por su comprensión del país, siendo provinciano, porque él era de Momachuco. En ese momento era la intendencia de Trujillo, en lo que hoy es la provincia de Sánchez Carrión, en el departamento de La Libertad. Y hablando quechua, realmente entraba el país en la cabeza, tenía una visión completa del país. Y la tercera es su honestidad, su probidad, su integridad, su voto de humildad. Y es una persona que jugó el rol más importante en las posiciones claves y en los momentos claves, en el momento en que estábamos transicionando hacia la independencia, y que sin él simplemente la historia habría sido otra y posiblemente ni siquiera se hubiera alcanzado la independencia. Es un modelo de héroe a los que no estamos acostumbrados, porque en general nuestros próceres son hombres de armas y por eso se los admira. Él es un escritor, es un pensador, a la vez es un hombre de acción, pero su fuerza está en la palabra, y hay momentos en la historia del Perú en los que interviene totalmente a través de la palabra y a través de la acción política, particularmente sus cartas, las cartas como El solitario de Sayán, con las cuales lograron cambiar la opinión pública para que el Perú eligiera el modelo republicano de gobierno. Y por otro lado, era un administrador civil, que él, siendo el ministro único de Bolívar, era su mano derecha, organizó toda la logística de las operaciones. Él estaba a cargo de la logística de la guerra. Tiene que encargarse de buscar recursos, va equipando a las tropas, va decretando diferentes disposiciones alrededor de la organización del Estado. Es el poder ejecutivo, más allá del poder militar que es Bolívar y Sucre, y va dotando, digamos, de una estructura civil de establecer la avanzada del Estado peruano en todas las zonas que se van independizando. En el camino crea la Universidad de Trujillo, crea las Cortes Superiores en Lima, en Arequipa, logra un decreto que declara a los indios propietarios de sus tierras, y va fundando escuelas en varias ciudades, lleva una imprenta consigo y va imprimiendo material de educación. Por eso Porras Barrechea, el historiador, dice que él fue el constructor civil de la victoria. Y son cualidades que hoy en día son más necesarias que nunca, ¿no? La intelectualidad y la honestidad y el servicio público abnegado, de una manera casi religiosa. Así lo manejó Sánchez Carrión. Tenía un sentimiento de abnegación típico de los mejores católicos. Cree realmente en el mensaje de Cristo, de humildad, de servicio a los otros, pero a la vez es un republicano auténtico, que también es una misión. Entonces, en esa época estaba recién naciendo el concepto y era el momento de mayor fervor en cuanto a hacer mundo esa idea. La República, José Faustino Sánchez Carrión combina esas dos cosas. Era un hombre realmente muy lúcido, y él nace en 1787, o sea, vive de lleno en su juventud los vientos independentistas que estaban corriendo por toda Sudamérica. Y se destacó desde muy joven por su capacidad intelectual y por su liderazgo a través de la palabra y por su valentía en el colegio. Vittorio San Carlos, gran semillero de los independentistas, siendo elegido para dar el discurso en el segundo aniversario de la Constitución Política de la Monarquía Española, en lugar de hacer un discurso sumiso, elogioso, como se estila en esos momentos, agachado, ¿no?, como se esperaba, es un discurso señalando la igualdad entre americanos y españoles, tal como lo habían determinado las Cortes de Cádiz en 1912. Es un discurso desafiante, de alguna forma, delante del virrey Abascal, siendo un adolescente. Aquí en Cerebro Perú somos firmemente republicanos, como el modelo de organización política y filosófica adecuada para la humanidad. Faustino Sánchez Carrión logró que no tuviéramos un rey propio. Esa idea podría haberse establecido, es lo que quería San Martín en el protectorado, en la primera etapa de la independencia, impulsado por su mano derecha, que era Bernardo de Monteagudo, que es uno de los personajes más interesantes y también polémicos de la historia de la independencia. Bernardo de Monteagudo, con la quiescencia de San Martín, formó una sociedad, un grupo de gente para determinar el tipo de gobierno más adecuado para el Perú, y lo que buscaban era establecer un reinado. Los elegidos eran todos acólitos a su manera de ver las cosas, a su ideología. Era una idea más o menos común en su época, pensar que en el Perú
no había una capacidad para hacer una república. Un cierto desprecio o desconfianza en la habilidad del hombre común de entender las sutilezas de la democracia por la ignorancia, según lo entendían ellos, el atraso del pueblo peruano, la masa enorme de indios que para ellos era de alguna manera desconocida y que necesitaba una figura como un rey, un hombre fuerte y centralizador que defina las políticas. Y eso hasta hoy hay gente que piensa así en el Perú y sobre todo en Lima. Si aún hoy mantienen esa lógica aristocrática, imagínense lo que habrá sido en esa época, inmediatamente saliendo de 300 años de castas y de servilismo. Esto ha empezado a cambiar recién, casi desde el general Velasco, y últimamente casi está empezando a moverse, y cómo se hubiera desarrollado el Perú si ganaba una lógica de un reinado. Bernardo de Monteagudo tiene una frase en la cual dice: si hay tiranos es porque hay esclavos. La contribución de Faustino Sánchez Carrión es que él sí cree en el potencial del peruano, y era una persona que respetaba realmente al indígena. Y más bien dice que por eso mismo no se le puede dejar esto a tiranos, no se le puede dejar esto a reyes. Y la intervención de José Faustino Sánchez Carrión es determinante en este momento y es una cosa casi de película en un sentido. Él escribe unas cartas desde el pueblo de Sayán, por eso le llaman el solitario de Sayán, las escribe bajo ese seudónimo, y esas cartas son distribuidas entre toda la gente ilustrada de la época y en los clubes políticos, y esas cartas son reconocidas en que llegan a cambiar la opinión pública en ese momento hacia una república. Es un caso interesantísimo. Como dice el refrán, la pluma es poderosa que la espada, es decir, que el escribir, el transmitir ideas es más poderoso que tener armas. Y tiene un párrafo famoso que lo vamos a leer, en el cual dice: conocida es la blandura del carácter peruano y su predisposición a recibir las formas que se le quiera dar, y mucho más si se adaptan maneras agradables e insinuantes, de lo cual, como de la larga opresión en que hemos vivido, depende la falta de energía y celo por la libertad, sin que neguemos por esto nuestra aptitud reactiva contra el despotismo. Ahora bien, debilitada nuestra fuerza y avesados al sistema colonial, cuya educación debe habernos dado una segunda naturaleza, ¿qué seríamos? ¿Qué tendríamos? ¿Cómo hablaríamos a la presencia de un monarca? Yo lo diré: seríamos excelentes vasallos y nunca ciudadanos. Tendríamos aspiraciones serviles, y nuestro placer consistiría en que su majestad extendiese su real mano para que se la besésemos. Solicitaríamos con ansia verle comer, y nuestro lenguaje explicaría con propiedad nuestra obediencia. El sistema colonial dice, cuya educación debe habernos dado una segunda naturaleza. Y en eso es muy atinado, porque eso es lo que le pasó al Perú. La educación del sistema de castas durante la época de la colonia nos dejó como una especie de segunda naturaleza, en la cual, como hemos dicho tanto en este canal, el blanco de cultura europea es de alguna manera superior al indio, que se percibe como más feo, menos inteligente y menos capaz, y en todos los sentidos se considera inferior. Ese ha sido nuestro gran dilema, ese es nuestro gran dilema, y eso es lo que hace nuestra incapacidad de ser unos mestizos orgullosos que solamente intentan blanquearse. Y en eso José Faustino Sánchez Carrión la tuvo muy clara, en que era una segunda naturaleza, y que en qué iba a terminar esto con un rey peruano, en que todo el mundo acostumbrado a eso iba a terminar desarrollando el lado servil de la peruanidad. Era algo muy difícil de tragar para mucha gente, esa igualdad ontológica. Tenemos un famoso poema de Pardo y Aliaga, en el cual se ve la resistencia mental que había en mucha gente, en mucha de la aristocracia limeña, a aceptar la auténtica república, que aquí lo vamos a leer. Dichoso hijo mío tú, que 21 años cumpliste, dichoso que ya te hiciste ciudadano del Perú. Este día suspirado celebra de buena gana, y vuelve orondo mañana a la hacienda y esponjado, viendo que ya eres igual, según lo mandan las leyes, al negro que unce tus bueyes y al que te riega el maizal. Entonces Sánchez Carrión la tuvo clara y libró al Perú de ese peligro tan grande. El cambio del paradigma de reyes al paradigma republicano es un cambio de paradigma tan importante como el cambio de paradigma de que el sol giraba alrededor de la Tierra gira alrededor del sol. En un régimen monárquico hay un humano o una serie de humanos que son superiores a los otros intrínsecamente. Se ha justificado en muchas ocasiones por un poder divino, así se justificaba en Europa. Bajo los incas también era igual, ellos reinaban por mandato divino. Quien expresó de alguna manera esto durante el juicio al rey en Francia fue Saint-Just. En el debate de si debía o no condenarse al rey, su intervención cambió la
opiniones de alguna manera de los que estaban reunidos y se considera históricamente que fue la intervención o una de las intervenciones más importantes para inclinar la balanza hacia la ejecución del rey. Y él dijo: no se puede reinar inocentemente. Todo rey es un rebelde y un usurpador. Lo que quiere decir es que todo rey se rebela contra una especie de ley natural, que es que todos los humanos son iguales. La condición ontológica en tanto que humanos. Es una rebeldía frente a esa ley y una usurpación del papel de lo que sería Dios o lo que sería cualquier imaginario trascendental a la propia raza humana. Entonces, José Faustino Sánchez Carrión tenía plena lucidez de las dimensiones más filosóficas del asunto, de lo que significaba ser rey y los efectos prácticos que terminaba teniendo en la gente. Él propugnaba una organización del Perú más bien federalista, calcada un poco en los Estados Unidos, pero su inspiración no era tanto el modelo estadounidense, evidentemente, sino el haberse dado cuenta de que en un país tan diverso era necesario construir desde la localidad. Y es algo que hoy nos parece evidente. Es algo que no se puede hacer todavía, todos los modelos de descentralización han fracasado, pero él lo vio claro en ese sentido, que tenía que partir de la base, que desde las comunidades se fuera construyendo desde lo local hacia lo nacional y no centralizar todo en Lima, como terminó siendo la cosa y que tantos problemas nos ha traído. Hasta los tiempos de hoy, pocos gobernantes y pocos estadistas han tenido esa compenetración, ese cariño, ese respeto a los pueblos originarios, y podemos verlo en la Carta a los Indios de las Provincias Interiores, una carta que dio el Congreso, el primer Congreso Constituyente, escrita por él, era una carta en quechua, y dice así: nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos indios, os dirigimos la palabra, y no os asombre que os llamemos hermanos, lo somos en verdad, descendemos de unos mismos padres, formamos una sola familia, y con el suelo que nos pertenece, hemos recuperado también nuestra dignidad y nuestros derechos. Esta voz es realmente excepcional, tenía la capacidad de dimensionar qué necesitaba el Perú, se entiende muy bien con Bolívar en cuanto a lo que necesita este país para pasar a otra etapa histórica. Porras Barnechea dice: entre los creyentes peruanos de Bolívar estuvieron desde la primera hora en lugar preeminente Sánchez Carrión, Hipólito Unanue, Larrea y Laredo y Carlos Pedemonte. Ellos hicieron posible la libertad del Perú. Y murió muy joven. José Faustino Sánchez Carrión murió trabajando, y es algo que se reconoce ampliamente, tanto en la época como por todos los historiadores. Él muere obsesionado por culminar al máximo la labor de la independencia y se la pasa viajando, está dando vueltas con Bolívar por todos lados y en todos va organizando a la sociedad. Él se sabe imprescindible de alguna forma, sabe que todo lo que él haga en bien de construcción de la República va a ser importantísimo. En una frase muy interesante, en una correspondencia a Bolívar, le dice: ya veo mi patria libre y no habrá un solo átomo que no emplee en su salud. Es como un héroe muerto en guerra, pero en este caso estableciendo la parte civil de la República. Se tiende a pensar que siempre han habido gobernantes malos generalmente en el Perú, corruptos, ignorantes, pero este Congreso, primer Congreso, el Congreso Constituyente, es uno de los congresos de más alto nivel intelectual que ha tenido el Perú y de más alta honestidad, y eso lo reconocen todos los historiadores. Y es curioso porque 200 años después tenemos el peor Congreso de más bajo nivel intelectual y de más baja honestidad que hemos tenido nunca. En el nacimiento del Perú no nació jodido tanto como se piensa. En ese primer momento había gente de mucho talento que construyó el primer peldaño, pero que fue relativamente suficiente para arrancar la República. Faustino Sánchez Carrión es una figura a la cual no se le ha dado el peso, no se le está dando el peso y la importancia que tuvo en la independencia del Perú y por lo tanto en la independencia de América Latina. Él es el gran independentista peruano y tiene un papel casi tan importante como el de San Martín y el de Bolívar.